La piedra de la memoria en algún lugar entre la somnolencia y la vigilia, donde las raíces de los árboles alcanzan los ríos subterráneos y el polvo lunar se posa sobre las hojas de los helechos. Yacía el valle olvidado. No estaba marcado en ningún mapa y sus fronteras no las custodiaban montañas o ríos, sino la propia memoria del paisaje. Los lugareños, si es que se podía llamar así a un puñado de solitarios que vivían en cabañas dispersas, decían que el valle soñaba, y que sus sueños eran tan reales que podían absorber al caminante desprevenido que olvidara que orilla del arroyo era real y cual solo un eco del pasado. En una de esas cabañas, bajo las protectoras ramas de un viejo sauce llorón, vivía Mirón. Era tejedor, pero no tejía tela ni lana. Su taller estaba lleno de cordeles, tendones, raicillas finas y trozos de corteza. Tejía mapas, no de los que muestran caminos, sino de los que registran la sensación de un lugar. En sus mapas, con una línea marcaba la tristeza que soplaba de un pozo abandonado, y con un entrelazado de varios tendones, el bullicio alegre de antiguos juegos en un claro. Sus mapas eran la crónica de las emociones del valle olvidado. Un día, mientras Mirón recogía junto al arroyo un tipo especial de musgo que tejía como símbolo de la esperanza fugaz, su mano encontró algo duro y liso. Desenterró del lodo una piedra. No era grande, cabía en la palma de su mano, pero era extrañamente pesada. Su superficie era negra y profunda como una noche sin estrellas, pero cuando la luz la golpeaba, en sus profundidades centelleaban pequeñas chispas doradas como atrapadas en ámbar. La piedra estaba caliente. En el momento en que la tomó en sus manos, Mirón tuvo una revelación, no una visión, sino un recuerdo, pero no era suyo. Era la memoria del viejo roble bajo el que estaba, el recuerdo del primer brote hacia el sol, el tacto de la primera primavera, la sombra del primer hombre que se refugió bajo él. Era abrumador, hermoso y triste. La piedra no era un trozo de roca ordinario, era un recipiente, un reservorio de la memoria del propio valle. Llevó la piedra de la memoria a su cabaña. La colocó sobre la mesa y la tocó de nuevo tímidamente. Esta vez fluyó hacia él otra oleada, el sabor frío del miedo de cuando una guerra había arrasado el valle, el sonido de los pasos de los soldados, el ruido de los árboles cayendo. Mirón apartó la mano, jadeante. Comprendió el poder de aquel objeto. Era toda la historia viva de ese lugar, grabada en una sola piedra lisa. Decidió utilizar aquel don. Comenzó a crear un nuevo tipo de mapas. Tocaba la piedra y, como un medium, traducía los recuerdos percibidos en su tejido. Sus nuevas obras eran asombrosas y aterradoras. En un trozo de corteza tejió una imagen tan fiel de un antiguo amor entre dos jóvenes que casi podían oírse sus risas. En otro, una tristeza tan penetrante por una pérdida que quienes lo miraban tenían que apartar la vista. Sin embargo, el valle comenzó a cambiar. Mirón, al extraer los recuerdos de la piedra, no los copiaba, los tomaba. El claro que, una vez resonaba con los ecos de los juegos infantiles, se volvió sordo y vacío, como si la alegría misma se hubiera evaporado de él. El arroyo, que recordaba tiempos de agua pura y helada, ahora parecía un simple riachuelo, desprovisto de su antigua esencia salvaje. Mirón, absorto en crear sus obras maestras, no se dio cuenta al principio. Estaba ebrio de la posibilidad de capturar el alma de un lugar, hasta el día en que llamaron a su puerta. Era una mujer. Llevaba el cabello del color del trigo maduro y unos ojos que reflejaban la paciencia de las estaciones. Vivía en una cabaña al otro lado del valle y se dedicaba a la herboristería. Conocía cada flor, cada hierba, no por su nombre, sino por su fuerza, por su historia de curaciones. ¿Qué estás haciendo, Mirón?, preguntó, y su voz era cálida pero llena de inquietud. Su mirada se posó en la última obra del tejedor, un tejido que reproducía fielmente el miedo de una corza perseguida antaño por lobos. El valle está enfermando. Los lugares que conocía desde niña se están vaciando, como si alguien les hubiera arrancado el alma. Y aquí se acercó a la mesa y señaló la piedra. Aquí está la fuente. Lo siento. Esto es como el corazón del valle y tú estás sacando de él sin dar nada a cambio. Mirón la miró con irritación. La estoy inmortalizando, protestó. Antes de que todo se desvanezca, estoy guardando su memoria. No la estás guardando, replicó Stella con suavidad. La estás robando.
y metiéndola en un cofre. La memoria no es para encerrarla, es para vivir de ella, para que ella viva en nosotros. Y tú se la estás quitando a los lugares de los que proviene. En ese momento, Mirón miró por primera vez sus mapas de verdad. Los vio no como obras de arte, sino como trampas, hermosas y elaboradas jaulas para el alma del valle. Y luego miró por la ventana. Vio el mismo claro, el mismo arroyo, pero Stella tenía razón. Eran como un cuerpo hermoso, sin vida en su interior. ¿Qué he hecho?, susurró. Tienes que devolverlos, dijo Stella, poniendo su mano sobre la piedra. Tienes que devolverle la memoria a la tierra, antes de que sea demasiado tarde y el valle se convierta en un hermoso caparazón vacío. Mirón asintió, abrumado por el peso de su culpa inconsciente. Juntos salieron de la cabaña llevando la piedra de la memoria. Caminaron por el valle y Mirón, al andar, tocaba la piedra y enviaba de vuelta lo que había tomado. No era una simple pronunciación de palabras. Era concentración, voluntad y sacrificio. Al devolver la alegría del claro, sentía como su propio corazón se aligeraba por un momento, pero también se empobrecía de ese bello recuerdo. Al devolver la tristeza del arroyo, sentía una ola de melancolía que lo atravesaba y se escapaba hacia las profundidades de la tierra. Con cada recuerdo devuelto, el valle despertaba lentamente a la vida. Volvía el murmullo de las risas antiguas en el aire, el calor de los antiguos sentimientos en la tierra. Pero el proceso era agotador. Mirón sentía cómo debilitaba, como si estuviera entregando una parte de sí mismo. Cuando llegaron al corazón del valle, un círculo de viejas piedras hasta entonces silenciosas, Mirón cayó de rodillas. En sus manos sostenía una piedra ya casi transparente y fría. Lo último que le quedaba era su propio recuerdo del primer contacto con la piedra, la maravillosa revelación de la memoria del roble. Esto también debe volver, dijo Stella, arrodillándose a su lado. Fue la primera chispa. Sin ella, el equilibrio no se restablecerá. Mirón cerró los ojos. Era lo más difícil. Entregar no solo las historias prestadas, sino su propia vivencia más preciada, la que le había cambiado la vida. Respiró hondo y la dejó ir. Sintió como el recuerdo lo abandonaba, como un sueño que ya no se puede recordar. La piedra en sus manos se deshizo en un fino polvo gris que se dispersó en el viento. Mirón cayó sobre la hierba, exhausto. Stella se inclinó sobre él. Su rostro estaba lleno de compasión. ¿Se acabó?, susurró él. Ella sonrió, y en sus ojos se reflejó el brillo del sol poniente que ahora parecía más cálido que nunca. Esto es solo el principio. Le ayudó a levantarse. La piedra era solo una herramienta. Te enseñó a escuchar. Y ahora ya no necesitas una piedra para oír cómo respira el valle. Mirón miró a su alrededor. El valle era el mismo, y sin embargo completamente distinto. Ya no era un conjunto de recuerdos separados que se podían recoger y guardar. Era una única y gran historia viviente. Y él, Mirón, el tejedor, era a partir de entonces parte de ella, no como un archivista, sino como un guardián. Alguien que no retiene la memoria, sino que permite que fluya, protegiendo el delicado equilibrio entre el pasado y el presente. Sus nuevos mapas ya no serían trampas. Serían relatos que recordarían a la gente que cada lugar tiene su alma y que esa alma es frágil, viva y merece protección. Conclusión: el tejido eternamente vivo, la historia del Valle Olvidado, no es la historia de un solo guardián, un solo don o una sola misión. Es la historia de una relación eternamente renovada entre el hombre y la tierra. Comienza con Mirón, quien, como un demiurgo caído, aprende una verdad dolorosa, que la verdadera belleza no reside en poseer el alma de un lugar, sino en amarla y permitirle ser libre. Su error y su redención se convierten en los cimientos de una nueva era para el valle. Llega Stella, cuya sabiduría no es una iluminación repentina, sino una paciente escucha que dura toda la vida del ritmo de la naturaleza. Ella y Mirón se convierten en los dos polos de una misma verdad. Él, la profundidad de la memoria, y las emociones de la tierra, ella. El conocimiento práctico y el poder sanador de la vida que ella ofrece. Juntos crean un equilibrio perfecto. Lila, su alumna y heredera, se convierte en el puente. Ya no es tejedora, ni solo herborista.
Es la sierva aquella que escucha, siente y responde a las necesidades del valle con humildad. Su mayor don no es crear nuevos mapas, sino comprender que ella misma es una parte viva de ese único y gran mapa que es el valle. Y por último llega Stimon, el espíritu silencioso y puro. Él no necesita aprender a escuchar porque nunca olvidó cómo se hace. Su presencia es un recordatorio de que el vínculo más profundo con la naturaleza no requiere palabras, rituales ni dones. Requiere solo un corazón abierto y la disposición a simplemente ser. Él es la encarnación de la idea de que el valle no necesita guardianes heroicos, sino amigos. La verdad última que serse esta saga es simple y profunda. La memoria de la tierra no es un tesoro por desenterrar y conservar. Es un tejido vivo y palpitante, urdido con innumerables existencias, sentimientos e instantes. Podemos ser como Mirón, tejedores que al principio destruyen para crear belleza, pero que al final aprenden que la verdadera belleza nace del respeto. O como Stella, sanadores que comprenden el lenguaje de la vida. O como Lila, siervos que responden con ternura a las necesidades del todo. O, en su forma más pura, como Stimon, amigos que aman incondicionalmente. El valle olvidado deja de estar olvidado no porque su historia se haya escrito, sino porque su espíritu se transmite sin cesar de corazón a corazón, de mano a mano. De la sonrisa silenciosa de un niño a la mirada compasiva de un anciano. Su legado verdadero no son los tapices de Mirón o el herbario de Stella, sino la red perdurable de vida, en la que cada uno, hombre, animal, planta, piedra, tiene su lugar y su valor. Y así, mientras en algún lugar exista un lugar así, mientras al menos una persona sea capaz de sentarse bajo un árbol, cerrar los ojos y no escuchar, sino saber que es parte de algo más grande, el alma de la tierra vivirá. Ese es el mapa más valioso invisible, tejido con amor, silencio y la promesa eterna del renacer. Pasaron las estaciones tejiendo sus colores sobre el valle. Lila, ahora una mujer madura con el pelo entrecano como la corteza del viejo sauce, seguía siendo el corazón del lugar. Stimon, el niño silencioso, se había convertido en un joven alto y sereno, cuyo lenguaje era el susurro del viento y el canto de los pájaros. Juntos eran la encarnación viviente del equilibrio que Mirón y Stella habían soñado. Una tarde de otoño, mientras Lila enseñaba a Stimon a identificar la última cosecha de bayas curativas, una sensación fría y metálica cruzó como un escalofrío la piel del valle. No era un eco de tristeza o de alegría, era algo ajeno, mecánico, una intrusión. Al día siguiente llegaron los hombres. No eran como Corbinian, el coleccionista. Llegaron con herramientas, con cuerdas de medir y rostros duros y impersonales. Un hombre con unos papeles en la mano se acercó a la cabaña de Lila. «Buenos días», dijo con una voz que no invitaba a la conversación. «Tenemos permisos. Vamos a trazar un camino. Una ruta comercial que pasará por aquí», señaló con el brazo hacia el corazón del valle, hacia el círculo de piedras antiguas. «Será un progreso para toda la región». Lila sintió que la tierra gemía bajo sus pies, no con sonido, sino con una vibración de profundo dolor. Un camino, carros, gente, ruido. Significaría el fin del valle no con un hurto de memoria, sino con una herida física, un cicatriz de piedra y polvo que separaría para siempre sus venas verdes. «No», dijo Lila, y su voz, por primera vez en años, sonó áspera como la arena. «Este lugar no puede ser atravesado por un camino. Es sagrado». El hombre esbozó una sonrisa condescendiente. «Lo siento, señora. El progreso no entiende de supersticiones. Las licencias están en orden». Dio media vuelta y se unió a sus hombres que comenzaban a clavar estacas en la tierra. Stimon, que había estado observando desde la sombra del sauce, se acercó. Sus ojos, siempre tranquilos, brillaban con una luz de inquietud. Miró a Lila y sin una palabra, ella supo lo que él proponía. No era una batalla que pudieran ganar con razones o con fuerza. Esa noche, mientras los hombres acampaban en la linde del valle, Lila y Stimon fueron al círculo de piedras. Lila se arrodilló y colocó las palmas de sus manos sobre la hierba fría. No era un llamado a la memoria, como hacía Mirón, era un llamado a la esencia.
a la vida misma del valle. Simon se sentó frente a ella, cruzando las piernas, y comenzó a respirar lenta y profundamente, su silencio volviéndose más profundo, más vasto. Lila no pidió ayuda, compartió el miedo, la amenaza, la imagen de las máquinas y el ruido. Dejó que la desesperanza y la determinación fluyeran de ella hacia la tierra, no como un robo, sino como una ofrenda de verdad. El valle respondió. No fue con un terremoto, ni con una aparición fantasmagórica, fue con una quietud tan absoluta que el aire mismo pareció solidificarse. Y entonces comenzó el canto. No era un canto humano. Era la sinfonía del valle, desplegándose en toda su pureza. El crujido de las raíces profundas, el susurro de las sabias subiendo por los troncos, el zumbido de los insectos nocturnos, el leve goteo del rocío formándose en cada hoja. Era un sonido tan complejo, tan antiguo y tan abrumadoramente vivo que llenó cada rincón de la noche, atravesando los oídos y resonando directamente en el alma. Los hombres en el campamento se despertaron sobresaltados. No era un sonido que se oyera con los oídos, era una vibración que nacía del suelo y trepaba por sus huesos. Algunos se taparon los oídos, pero era inútil. El canto no venía del exterior. Nacía de dentro de ellos, de la parte más primal de su ser que reconocía y temía, la voz de la tierra desnuda. No había miedo a un fantasma, sino un pavor profundo, ancestral, a estar en un lugar donde la naturaleza misma les decía que no eran bienvenidos. A la mañana siguiente, los hombres estaban pálidos, con los nervios destrozados. Empaquetaron sus herramientas con movimientos torpes y se marcharon sin mediar palabra. El hombre de los papeles ni siquiera miró atrás. La paz volvió al valle, pero Lila supo que era una victoria frágil. El mundo exterior, con su progreso, no se rendiría para siempre. El verdadero trabajo no era defenderse de las intrusiones, sino asegurarse de que el espíritu del valle fuera tan fuerte, tan palpable, que cualquiera que llegara sintiera su sacralidad y se detuviera por respeto. Y así, la leyenda del valle creció. Ya no era solo un lugar de sanación, sino un lugar que se defendía. No con armas, sino con su propia y pura existencia. Lila y Simon, la guardiana que escuchaba y el amigo que encarnaba la inocencia del lugar, se convirtieron en sus protectores eternos. Y el valle, el gran tejido vivo, siguió respirando, sabiendo que, mientras tuviera quien lo amara y comprendiera, su canción nunca sería silenciada. La esfera de metal vibraba y la luz en su interior fluía más rápido. El aire olía a ozono y a algo vagamente ajeno. Sentiste no un pensamiento, sino un impulso puro, un destello de conciencia que emanaba de las profundidades del artefacto. No solo respondió, reconoció. Reconoció el sonido de esa palabra, esa clave. Y entonces, una onda recorrió la superficie de la esfera. El metal sólido se volvió líquido como mercurio y de él se alzó lentamente una delgada y afilada espina. No era más grande que una aguja y brillaba con una luz azul fría. La espina tocó la punta de tu dedo. El pinchazo fue rápido e indoloro, y el mundo estalló en silencio. Pero este silencio era diferente. No era la ausencia de sonido, sino su negación. Era un vacío que pesaba, que envolvía cada partícula de la habitación. Y en el centro de ese vacío, una puerta se abrió en tu mente. No eran imágenes, no eran palabras, eran conceptos, puros y cristalinos. Viste un cielo de color cobre bajo la luz de dos soles gemelos. Sentiste el sabor del polvo de lunas lejanas en la boca. Escuchaste la sinfonía de campos magnéticos bailando alrededor de un mundo sin nombre. Fue un instante y una eternidad. La espina se retrajo, el metal de la esfera volvió a su estado sólido, pero ahora sus venas pulsaban con un ritmo constante, familiar, como un segundo corazón, latiendo en sincronía con el tuyo. Sabías con una certeza que te quemaba por dentro que aquello no era un simple artefacto, era una llave, una brújula, y te había mostrado la dirección, el primer destino. ¿Qué haces, Alexei? Te quedas sentado en el frío suelo de piedra del laboratorio, con la mano temblorosa acariciando tu muñeca. La piel está intacta, pero debajo sientes una vibración apenas perceptible, único de lo que se introdujo en ti. Tus ojos necesitan tiempo para reaprender a ver las formas familiares de frascos y libros. El mundo había vuelto a la normalidad, pero tú ya no eras el mismo.
tu mirada se clava en la esfera. Ya no es un testigo silencioso. Sus venas pulsantes brillan con un ritmo constante ahora, y tú sientes ese latido en lo más profundo de tu pecho, como una llamada tenue pero insistente. La misma, como un faro distante en la niebla de mundos ajenos. Y entonces, en tu memoria, con una claridad cristalina, emerge una de esas visiones, un risco solitario. Una roca desgastada por unos vientos que nunca has sentido. En el borde de un mar cuyas olas rompían con un susurro metálico contra una costa de cristal negro bajo la luz de dos souls, uno grande y carmesí, el otro pequeño y de un blanco cegador. Y en la base de esa roca, una grieta que no era una grieta, sino una entrada, un portal oculto que emanaba la misma energía que ahora sentías latir dentro de ti. Era una ubicación. Una coordenada en el cosmos. No sabías cómo, pero sabías que ese lugar era real y que estaba esperando. La sensación era abrumadora. Una mezcla de terror cósmico y una curiosidad tan profunda que quemaba. El artefacto no era solo una llave o una brújula. Era una invitación. Y había activado algo en tu interior, una sed de lo desconocido que ahora definía cada latido de tu corazón. Con una determinación que nace del asombro, te pones de pie. Las piernas te flaquean por un momento, pero te sostienes. Tu mirada va de la esfera, ahora tranquilamente pulsante sobre la mesa, al antiguo y polvoriento terminal de comunicación en la pared, y luego a la ventana que mostraba los tranquilos tejados de tu ciudad natal. Dos caminos se abrían ante ti. ¿Qué hace Alexei? 1. Sellar el laboratorio y comenzar a investigar. Esto es demasiado grande, demasiado peligroso. Nadie, ni siquiera el maestro Gabriel, debe saberlo todavía. Tomas la esfera, la ocultas con cuidado bajo un panel del suelo y empiezas a buscar en los textos prohibidos del maestro, en los mapas estelares antiguos. Necesitas entender que te ha mostrado antes de dar un solo paso. 2. Correr a buscar al maestro Gabriel. Tu mentor te advirtió. El artefacto elige. Ahora sabes lo que eso significa. A pesar del miedo y la emoción, tu deber es informarle. Tal vez él pueda descifrar la visión, entender los riesgos. Confías en él, y no puedes cargar con este secreto solo. 3. Prepararse para partir. La visión fue una orden. Una cita. El mundo que conoces de repente se siente pequeño, una jaula. Empacas lo esencial, herramientas arcanotécnicas, unas pocas raciones, un arma. Tomas la esfera, tu brújula, y te diriges a los límites de la ciudad, hacia los yermos donde las líneas ley son inestables y los portales antiguos a veces, solo a veces, se abren para aquellos que saben escuchar. 4. Escribir una carta y desaparecer. No puedes involucrar a tu maestro, sería una carga demasiado pesada para su conciencia. Pero tampoco puedes irte sin una explicación. Escribes una carta breve, vaga, prometiendo regresar con respuestas. La dejas sobre su mesa, tomas la esfera, con la capucha levantada, te fundes en las sombras del anochecer, sin un destino claro, pero con una dirección fija en tu alma. Tu corazón late al unísono con el tenue resplandor de la esfera. La visión del risco solitario y el mar de cristal negro es ahora más real que la habitación que te rodea. Es una verdad grabada a fuego en tu mente. Sabes que no puedes ignorarla. La curiosidad, ese antiguo motor de tu alma, es más fuerte que el miedo. Con una determinación tranquila, tus ojos recorren el laboratorio una última vez. Se posan en el terminal de comunicación, un canal directo a tu maestro. Pero, ¿qué podrías decirle? ¿Qué palabras podrían describir el sabor de otro mundo, la sensación de un sol gemelo en la piel? No. Esto es un camino que debes caminar solo, al menos al principio. Tu elección está hecha. Opción 4. Escribir una carta y desaparecer. Te acercas al antiguo escritorio de roble, apartando pergaminos y herramientas con cuidado. Encuentras una pluma y una hoja de papel grueso, la que el maestro Gabriel usa para sus anotaciones más importantes. La pluma se siente pesada en tu mano, como si la tinta misma se resistiera a traicionar el silencio. Escribes con una calma que no sientes. Maestro, el artefacto ha despertado. Y yo con él. No me busques. Esto no es una desobediencia, sino una necesidad. He visto un camino donde solo había paredes. Debo seguirlo para entender no solo el origen de esta llave, sino la cerradura que abre en mí.
Prometo regresar cuando tenga respuestas o cuando las preguntas se vuelvan demasiado pesadas. Cuida el laboratorio. Allí quedan todos los ecos de quien fui. Con gratitud eterna, Alexei. No firmas. Él reconocerá tu escritura, tu voz en las palabras. Es mejor así. Dejas la carta sobre su atril, doblada en dos, un pequeño monumento blanco en el caos ordenado de su mundo. Luego te vuelves hacia lo esencial. Tu mochila, siempre preparada para expediciones de campo, recibe su nuevo propósito: raciones concentradas, el kit de primeros auxilios arcano, tu brújula de cristal ahora inútil. Su aguja gira locamente, perturbada por la proximidad de la esfera, y tu daga personal, cuya hoja está grabada con runas de disrupción. Por último, envuelves la esfera en un paño de seda oscura y la colocas en el centro de la mochila, contra tu espalda. Su latido se convierte en un tambor constante contra tus vértebras, un recordatorio perpetuo de tu destino. Alzas la capucha de tu túnica de viaje. La luna, pálida y sola, brilla a través de la ventana circular. Es una burla a la memoria del doble sol que ahora llevas dentro. Abres la puerta del laboratorio. El crujido de los goznes suena como un portazo en el pasillo silencioso. No miras atrás. Las calles de la ciudad son un sueño del que ya te has despertado. Te mueves como un fantasma entre los transeúntes que regresan a sus hogares, sus risas y sus preocupaciones te parecen de una pequeñez conmovedora. El zumbido de la magitecnia urbana, los faroles que se encienden con pulsos de energía. Todo te suena distante, amortiguado por el llamado que resuena en tu pecho. Sigues ese llamado. No es una dirección en un mapa, sino una inclinación, una fuerza de gravedad que tira de ti. Te guía lejos del centro, hacia los distritos periféricos, donde los edificios se vuelven más bajos y la energía de la red principal es más débil. Hacia los yermos. Al cruzar el arco del umbral, la gran puerta que separa la ciudad ordenada del caos exterior, un guardia te mira con desconfianza. ¿Tan tarde, estudiante? Los yermos no son lugar para paseos nocturnos, dice, con la mano en la empuñadura de su alabarda energética. Tú alzas la cabeza solo lo suficiente para que la luz de la luna ilumine brevemente tus ojos. No es un paseo, respondes, y tu voz suena extraña, cargada con el eco de un susurro metálico de un mar lejano. Es un viaje. Algo en tu tono, o tal vez en la intensidad de tu mirada, hace que el guardia retroceda un paso, inseguro, asiente con la cabeza, rompiendo el contacto visual, y te deja pasar. El viento frío de la noche te recibe más allá del umbral, llevando el olor a tierra húmeda y hierbas salvajes. Es la primera bocanada de libertad y de peligro. Frente a ti se extienden las llanuras oscuras, surcadas por torceduras de realidad donde las líneas ley se enredan y a veces se rasgan. En algún lugar, allí afuera, está esa grieta en la roca, ese portal. La esfera late contra tu espalda, un latido acelerado de anticipación. El viaje acaba de comenzar. La pesada puerta de la ciudad, adornada con glifos de contención, se cerró a sus espaldas con un retumbo sordo y final. Ese sonido marcó el final de una vida. La del estudiante Alexei, que habitaba entre libros y la segura luz de las lámparas arcanas. El aire de los yermos era diferente, áspero, cargado de los ecos de magias antiguas y desatadas. El viento susurraba a través de grietas en la realidad, prometiendo peligros y maravillas por igual. Ajustó la mochila, sintiendo el latir constante y familiar de la esfera contra su espalda. Ya no era una vibración extraña, sino el ritmo de su propio corazón, el compás de su nueva existencia. Sin mirar atrás porque la ciudad ya no tenía nada que ofrecerle, Alexei se adentró en la penumbra. La brújula de cristal en su bolsillo giraba enloquecida, pero él ya no la necesitaba. Su camino no estaba trazado en mapas, sino grabado en su alma, una constelación de destinos impuesta por el artefacto. Cada latido de la esfera era un paso hacia lo desconocido, hacia el risco solitario, el mar de cristal y los dos sols gemelos. La luz de la luna, pálida y solitaria, se desvaneció tras él, devorada por la oscuridad de los yermos y el resplandor infinito del camino que se abría ante sus pies. El estudiante había muerto. Ahora solo existía el portador de la esfera, el caminante de umbrales y el vasto, aterrador y glorioso silencio de lo que estaba por venir. Fin de este arco.